agradezco el espacio que me da esta casa, agradezco la invitación de los arquitectos que me han convocado, y no es que me haga el modesto, ni mucho menos con el currículum, pero yo creo que en la cancha se ven los pingos, y bueno, vamos a tratar de que el tiempo que ustedes me dediquen, que siempre me ha parecido un gesto de exquisita elegancia, el tiempo que se le dedica a un expositor, redunde en beneficio para todos. Voy a contar primero una especie de anécdota o de historia que nos enseñaba un viejo profesor de Derecho Comercial, que viene muy a cuento para esta charla. Cuando Napoleón hizo el Código de Comercio, que fue una de las grandes creaciones de todos los tiempos, utilizaba el siguiente sistema. Él tenía un equipo de juristas de primerísimo nivel, les hacía redactar las normas del código y con el borrador de esas normas del código concurría a las cámaras de comercio, porque decía que si el tema no lo entendía el destinatario de la figura o el destinatario de ese cuerpo legal, no tenía sentido hacer un código. Y en base a lo que le sugerían o en base a las experiencias que volcaban de los empresarios de la época, como si viniera acá a la UCIP, a la Cámara de la Construcción, etcétera, 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 el código seguía avanzando porque decía que así tenían que ser las leyes, la imbricación de la realidad y la práctica con una buena teoría. Bueno, este tipo de charlas a mí me parecen siempre muy interesantes porque a los que estamos por ahí en algún aspecto de la academia nos permite la realidad viva, y se me ocurre que siempre de ese intercambio salen o salimos todos beneficiados. Una de los grandes costos que ha pagado el hombre moderno es haber dividido las ciencias. Entonces estamos los contadores por un lado, los arquitectos por otro, los abogados por otro, etcétera, etcétera. Y el saber, como la belleza, decía Molinario, es una unidad. Con lo cual, vamos a tratar de hacer una charla sobre la figura del fideicomiso en un ámbito donde creo que es sumamente recepticio por la especificidad de ustedes. Y vamos a hacer esa charla, la voy a tratar de dividir hoy en dos grandes ejes. El primero, un aspecto histórico, y el segundo, el marco legal que hoy nos rige. ¿Por qué el aspecto histórico? Bueno, me parece muy importante el aspecto histórico, no solo porque, como decía Ernesto Palacio, no hay conciencia de patria sin historia, que es la conciencia del ser. Bueno, las figuras jurídicas, los esquemas jurídicos no surgen de la nada. Tienen su origen, tienen su historia, tienen su trayectoria, tienen su tradición postergada en el tiempo o desarrollada en el tiempo, y eso es lo que hace, en un esquema realista del derecho, que las cosas sean como son. Si no, caemos en ciertas abstracciones ideológicas o en ciertos ideologismos, dicho esto sin ninguna connotación política partidaria, en el cual tenemos la ley por un lado y la realidad por otro. ¿Qué es lo que pasa con muchas de nuestras instituciones? Bueno, el fideicomiso, o la figura del fideicomiso, o el contrato de fideicomiso, yo entiendo que necesita una explicación histórica, que nos lleva al derecho romano. Y ustedes van a entender o van a ver a medida que lo avance en la exposición el porqué de la importancia del derecho romano. Dos o tres datos, algunos vinculados a ustedes o a vuestra profesión del derecho romano. Primero, hay que ser muy imbécil para no respetar a una comunidad o a un pueblo que desde el 753 antes de Cristo hasta el 565 después de Cristo fue imperio. Uno a lo largo de los años ha visto caer muchas tentativas de perpetuación. Bueno, estos muchachos de Roma tuvieron 10 o 15 siglos de acuerdo a cómo se compute, y armaron un imperio
y voy a traer 2 o 3 notas vinculadas a la arquitectura, o para que vean la unidad del saber, o lo que a mí me parece que hace la unidad del saber antes de pasar ya al fideicomiso. En el antiguo derecho romano, que es de donde surge el fideicomiso, les voy a traer 2 o 3 notas. La primera, que uno de los funcionarios más importantes, o una de las escuelas más importantes, era el sumo pontífice. ¿Y qué era el sumo pontífice? Bueno, era una especie de ingeniero o arquitecto de hoy en día. Y se le llamaba sumo pontífice porque era el que diseñaba los puentes. Y tenía 2 o 3 conocimientos muy caros, calcula vuestras profesiones. Manejaba el calendario, sabía matemáticas y además era el contacto entre lo terreno y lo divino. Ese era el principal funcionario, el arquitecto de aquella época. Incluso cuando nosotros estudiábamos derecho romano, y ya vamos a ingresar en el fideicomiso, cuando nosotros estudiábamos derecho romano, me acuerdo, yo tuve un viejo profesor que nos hacía leer una obrita que era una joya, llamaba La ciudad antigua. Mostraba la interrelación, entre otras cosas, de los diseños arquitectónicos con las concepciones políticas de poder o políticas familiares. Tema muy interesante, Fustel de Coulanges fue un gran autor francés, allá en la época finisecular, que marcó la relación precisamente entre, de alguna manera, o una de las líneas de esa obra, entre el derecho y la arquitectura. Así que, como le decía al caballero que me tuvo la delicadeza de invitarme, no estamos tan lejos en algunos temas, por lo menos en la historia, entre el derecho y la arquitectura. La ciudad antigua, una obra que es una joya donde muestra esa interrelación. Bien, ¿por qué lo traigo al derecho romano? Bueno, porque el contrato de fideicomiso, la figura del fideicomiso nace en el derecho romano. Primero tiene el nombre, ¿eh? Como decía don Leopoldo Marechal, cuando se invoca un nombre, se invoca un destino. Bueno, el destino del fideicomiso que surge en Roma, el nombre, de alguna manera perfila lo que es la figura. Fideicomiso se compone de 2 palabras, fidei y comisum. Eran encargos de fe o encargos de confianza. Esto, encargo de fe o encargo de confianza, es lo que va a teñir la figura, desde el origen hasta hoy. El fideicomiso es fundamentalmente y esencialmente una figura que se basa en la confianza en nuestra legislación de un sujeto que integra ese contrato, que es el fiduciario. En aquella época se llamaba el fideicomisario. Entonces ya tenemos por lo menos filiado el nombre, encargos de confianza. Este tema de la confianza es fundamental, y lo vamos a ver después cuando empecemos a hablar de cómo se estructura o cómo se arma el negocio del fideicomiso o la operación del fideicomiso. ¿Por qué este tema de la confianza en Roma? Bueno, en Roma había varias figuras vinculadas a los negocios de confianza o a la confianza. Un préstamo también es una figura de confianza. Si yo le presto dinero a una persona es porque calculo que me va a pagar. Si yo le compro a una persona un inmueble, calculo que me lo va a entregar, o viceversa. El que me lo vende calcula que se lo voy a pagar. Pero en Roma, que era un pueblo muy formalista, y era un pueblo tremendamente simbólico, o que usaba el simbolismo en sus transacciones, imagínense una escritura de hoy día hipostaseada por 10 recaudos más. Muchos testigos, mucha participación de los funcionarios, grandes golpes de efecto, grandes golpes de simbolismo, participación de los colegios profesionales de aquella época para hacer las operaciones. ¿Y qué tiene que ver el fideicomiso? Bueno, los fideicomisos eran encargos de confianza cuyo único medio coactivo, cuyo único medio de coerción para el cumplimiento de la manda era la confianza. Se llamaban pactos desnudos, los pactos vinculados al fideicomiso. ¿Por qué? Porque no tenían acción. Yo le encargaba algo, yo ciudadano romano, le encargaba algo a un sujeto, un fideicomiso. Si el sujeto no cumplía,
Bueno, yo en principio no tenía acción para que cumpliera, o para exigirle esa prestación o esa coacción que restableciera la equivalencia de la prestación. Y vemos en Roma ya perfilarse dos formas del fideicomiso, que son las mismas que hoy ha receptado nuestra legislación, bajo otro esquema, pero que la ha receptado la legislación. Uno se llama, en el derecho romano, es un negocio fiduciario que se llama la fiducia cum credit, o la fiducia del crédito, fiducia cum creditore. ¿Cómo operaba esto? Bueno, en este tipo de negocios, el acreedor tomaba un bien del deudor en garantía del cobro de su operación. Cuando el deudor pagaba su operación, el acreedor le devolvía el bien, sea un mueble, un inmueble, etcétera, etcétera. Esa es la fiducia del crédito, donde el negocio del fideicomiso se desplaza, o fideicomiso cum creditor, se desplaza hacia el acreedor. En nuestro derecho, esa figura es el denominado fideicomiso de garantía. Lo que pasa es que en el derecho romano, en una primera época, todas esas figuras no tenían acción. Si el acreedor no le devolvía el bien, bueno, se acordaría de la mamá del acreedor, el deudor, pero no tenía solución jurídica. Esa era una de las figuras. La otra era la fiducia del amigo, fiducia cum amicus, en la cual una persona le encargaba a otra una manda, con el mismo problema o con el mismo riesgo, que la persona que se le encargaba la manda no cumpliera con ella y entonces no tenía forma de exigírsela. ¿Para qué era la fiducia del amigo o la fiducia de la amistad? Bueno, hay algunas historias muy interesantes. Algunos dicen que era cuando los soldados estaban en territorio extranjero, los soldados romanos. Roma fue esencialmente un pueblo conquistador y político, un pueblo de poder, que tenían que hacer testamento y no tenían las formas sacramentales. Entonces le encargaban, o no podían cumplir con las formas sacramentales por obvia razón, porque estaban en guerra. Bueno, le encargaban a un amigo, la fiducia cum amico, que le traspase un inmueble, o que si moría le llevara un dinero o la soldada a su familia, etcétera, etcétera. Una gran parte de los negocios de fiducias librados solo a la confianza. Otros, un poco más quisquillosos y con alguna malevolencia, decían que la fiducia del amigo era un instituto que usaban los senadores. ¿Por qué? Bueno, porque en aquella época las costumbres romanas, si bien alguna licencia se permitían, los senadores no podían hacerles regalos a sus queridas. Entonces, humanos somos, ¿qué hacía el senador? Porque si hacía ese regalo, eventualmente llevaba una tacha sobre sí, que era la tacha de la ley Ovinia, en la cual lo destituían del cargo. Hoy acá hubiera sido un ídolo, hubiera sido un funcionario estrella. Bueno, en aquella época todavía algo de pudor existía, y entonces los senadores, para eludir la prohibición legal, le pedían a los amigos, la famosa fiducia con amicus, que hicieran llegar esos regalos por ejemplo, a sus amantes. Claro, una cosa era un anillito y otra cosa era una finca, una villa. Bueno, si el señor no cumplía, obviamente no tenían acción. Esto fue generando que el fideicomiso surgiera bajo este manto un tanto a veces nebuloso de intenciones loables y otras no tanto. Y ya vamos a ver 3 o 4 notas de los fideicomisos que se siguen presentando en nuestra época. Primero, la posibilidad de abuso. Segundo, el tema de los negocios, llamémosle financieros, en la fiducia del crédito. El tema de la confianza. Y un tema muy interesante que se dio en Roma, el llamado internacionalismo. Quizás no con el criterio que se lo conoce ahora,
de estados, sino lo que eran las comunidades, los pueblos. En aquella época no había estado como se lo conoce el Estado moderno, eso surge en el siglo XVI, obviamente, XV, XVI, cuando se afirma el Renacimiento y caen las comunas italianas. Pero en aquella época ese internacionalismo se daba, por ejemplo, si se guerreaba en otro país y había que hacer un testamento o un negocio fiduciario, ¿cómo se trasladaba ese negocio fiduciario a Roma? Bueno, esa es otra de las notas muy interesantes que vamos a ver sobre el fideicomiso. Es decir, son notas que desde su nacimiento se han ido perpetuando o se han ido manteniendo, y de acuerdo a cómo los ejes legislativos hayan ido poniendo hincapié en una u otra faceta, vamos a tener algunas de las leyes o algunas de las leyes emblemáticas que los regulan hasta llegar a la nuestra. Para cerrar este pequeño circuito de historia, dos datos. Uno es que el derecho romano era un derecho, como digo, de poder, de mucho poder, era un derecho de riqueza. No era el derecho de los vulnerables, ni la ley de defensa del consumidor y esas cosas. No, era un derecho del crédito y del crédito fuerte y de mantener la propiedad, ¿no? Entonces, muchas veces la figura del fideicomiso se vio ligada a la herencia. Y va a surgir una palabra que se llama sustitución fideicomisaria, que es cuando se le nombra un heredero al heredero. Para que la fortuna siga quedando en cabezas de determinadas personas, el senador romano o el romano que podía testar, el ius testamenti facti, era una de las cualidades del ciudadano romano, testaba y a su vez le nombraba un heredero al heredero. Bueno, esa figura generó una gran confusión, sobre todo con el advenimiento de Napoleón, como lo vamos a ver, y eso es lo que hizo que la figura del fideicomiso, junto a esos datos un poco nebulosos que yo he citado antes, se haya ido de alguna manera, no digo desprestigiando, pero haya tenido sus claros oscuros. El otro dato es que, ¿qué pasó con Augusto? Bueno, el divino Augusto, que al parecer era divino pero también humano, tuvo algunos problemitas de fideicomisos familiares, y como no estaba muy conforme con la jurisdicción de la época, para que vean que no tenemos nada de novedoso los occidentales y menos los argentinos, ¿qué hizo? Creó una magistratura específica, el pretor fideicomisarius. Era un funcionario que resolvía todas las cuestiones de fideicomiso. Con lo cual, ahí tenemos el otro dato de la historia del fideicomiso que nos permite relacionar ya todos los elementos. Este tema de la jurisdicción, y hago mucho hincapié porque eso fue en el derecho romano, tener un funcionario especializado. Hoy, ustedes habrán escuchado, o si no van a escuchar en algún momento, que se habla de la lex mercatoria. Bueno, la lex mercatoria es el fenómeno que está en el mundo. Nosotros estamos un poco alejaditos y caídos hoy del mundo, pero en el mundo, la lex mercatoria es la ley que imponen los grandes operadores en el mundo del comercio. Cuando digo los grandes operadores, lo digo en todos los aspectos del comercio y de las finanzas. Barcos, tradings, empresas armadoras, exportadores, importadores, es decir, el mundo comercial puro y duro del cruel capitalismo. Bueno, ese mundo comercial puro y duro del cruel capitalismo, en lo que se llama la última evolución de estas figuras, un tema que lo esbozo para no apartarme, pero es hacia donde se está yendo o hacia donde hay cuestiones que van a llegar en algún momento y en el mundo se están dando. Esos grupos son tan fuertes que dictan ya sus propias normas. Ahí la autonomía de la voluntad, ahí el contrato, los usos y costumbres, y le pido que tengan en cuenta estas dos palabras, autonomía de la voluntad y usos y costumbres, para cuando hablemos sobre el fideicomiso ya puntualmente. Esta autonomía de la voluntad y estos usos y costumbres van creando una legislación
Y es tanto el poder y el peso y la incidencia que tienen estos grupos económicos que están creando legislaciones por sobre el Estado sin que la norma la dicte el Estado. Es un fenómeno muy interesante cuando ustedes escuchen hablar de las convenciones uniformes, los usos y costumbres unificados. Bueno, eso va creando dos cuestiones. La anacionalidad de los patrimonios, porque se instrumentan normalmente mediante figuras fiduciarias, y también la anacionalidad de la jurisdicción. ¿Por qué? Porque ya esos grupos no recurren a los tribunales estaduales o estatales, sino que pactan jurisdicciones especiales como son las jurisdicciones arbitrales. Esto sería, digamos, el último grado o donde estaríamos hoy con esos encargos de confianza que surgieron en el derecho romano y fueron evolucionando lentamente en un pasaje totalmente abuela pluma en la historia. ¿Qué pasó en Inglaterra? Bueno, Inglaterra tiene un fenómeno muy interesante porque Inglaterra fue invadida y colonizada por los romanos y después por los pueblos nórdicos, allá por 1065 y Eduardo de Astin y sus muchachos. Bueno, en ese interregno, es un fenómeno que no está debidamente estudiado y no está debidamente todavía aún transitado, empieza a tener preponderancia una figura muy parecida al fideicomiso que se llama trust. Los trust. Aclaro que mi inglés es pésimo, no por prurito ideológico, sino de burro que soy, pero dos o tres palabras en inglés voy a tener que decir. Bueno, el trust es una figura muy similar al fideicomiso, incluso hay una gran discusión si se diferencian o no. Traigo el trust, ¿por qué? Porque el trust opera en forma muy similar al fideicomiso. Hay algunas cuestiones técnicas que yo no me voy a detener. Y el trust pasa de Inglaterra a Estados Unidos. Como país colonial que fue primero de Inglaterra a Estados Unidos, el trust pasó ahí y hoy el trust y el fideicomiso disputan, yo creo que el trust está aventajándolo, la preeminencia de legislaciones, pero va a ser muy importante en la historia del derecho la figura del trust, sobre todo en la historia del derecho latinoamericano y de nuestro derecho. En Inglaterra el trust o los encargos de confianza eran por dos motivos fundamentalmente, o por tres. Primero porque en forma bastante similar al fideicomiso, cuando los nobles se iban a la guerra, Inglaterra fue un pueblo esencialmente guerrero y marítimo guerrero, cuando los nobles se iban a la guerra muchas veces pasaban sus tierras y sus propiedades a algún amigo. Bueno, a veces cuando volvían no los podían recuperar, como el encargo de confianza, ¿no? O la fiducia del crédito. Y también las persecuciones que hubo en las guerras religiosas o los bienes que tenía en su momento la Iglesia cuando adviene el protestantismo. Se pasaban bienes a otras personas de confianza y cuando se pedían restituciones, eventualmente había problemas de restitución. Entonces, la confianza fallaba y no tenían acción, igual que en el derecho romano. Eso fue generando que se hiciera lo que se denomina la jurisdicción de equidad. Había un funcionario especial, que era el canciller del rey, que resolvía esas cuestiones. Y aquí se da otra vez el mismo fenómeno que en el derecho romano. En el derecho romano tenemos el pretor fideicomisario y acá tenemos la figura del canciller. ¿Por qué traigo esto? Bueno, porque la misma evolución, las mismas notas se van a presentar en dos derechos que son totalmente distintos. Por un lado el derecho continental y por otro lado el derecho, llamémosle, anglosajón. Y esto va a tener su importancia con Latinoamérica. Y sí, ahora ya entramos en los antecedentes históricos más locales, que son muy, muy interesantes. Bueno, América Latina tuvo una profunda influencia española,
profunda influencia española, era una de los reinos, no colonia, eso fue ya en la época de los Borbones, primero fue reino, o siempre fue reino, según algunos autores de historia del derecho, en los cuales la legislación castellana desconoció el fideicomiso. En principio desconoció el fideicomiso y reconocía muchas de las figuras del derecho romano, como eran los mayorazgos, las vinculaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué pasaba en América Latina una vez que se instaura la independencia en los diversos países? Bueno, estaban nuestros hermanitos del norte que querían venir a hacer negocios. Estoy haciendo esto totalmente rápido para evitar que se nos demore demasiado el tiempo. Bueno, los hermanitos del norte querían venir a hacer negocios y ellos tenían una figura, el trust, que no iba con la figura de las garantías o la figura de los negocios o la figura de las relaciones familiares que tenían base castellana, o después de la independencia casi todos los países de Latinoamérica adaptaron el código francés, que había suprimido el fideicomiso y que había castigado la sustitución fideicomisaria. Entonces, pasan dos grandes eventos. Hay una famosa misión que se llama la misión Kemmerer, que es una misión americana, sería una especie de delegado del fondo, pero sin tanta institucionalidad. Era un encargado de negocios que recorre todas las provincias, o lo que ellos consideraban el patio trasero, y llega a la conclusión de que los países latinoamericanos no tenían una legislación adecuada para los negocios que estaban intentando hacer los hermanitos del norte. Entonces dice, bueno, acá hay que reformar las leyes de familia, las leyes de garantía, las leyes de negocio. Ustedes tienen que adaptar el trust. Bueno, la tradición cultural se rebelaba contra eso. ¿Por qué? No solamente no se conocía el trust, sino que además se venía de una gran crítica a las figuras del fideicomiso. Y ahí surgen, y lo resumo, parezco Longobardi o Majul, así hago una reducción unilateral totalmente tonta, pero bueno, no tengo demasiado tiempo. Y ahí surgen dos episodios o dos aspectos de la historia que conviene tener presente. Primero, México. México estaba cerquita, creo que era Porfirio Díaz, le dijo, lejos de todo y está cerquita de los americanos. Bueno, Porfirio Díaz y algunos autores vieron el problema de la inversión mexicana y vieron que las leyes mexicanas no tenían seguridades como brindaban lo que querían los inversores. Incluso hay un evento que trata Batiza, que tiene una obra que es muy buena y es fundamental sobre el fideicomiso mexicano, donde uno de los grandes problemas que tuvieron los mexicanos, los inversores americanos cuando hicieron bonos para financiar empresas del ferrocarril en México, es que cuando quisieron ejecutar esos bonos, parece que los cuates eran tan bravos como Pancho Villa para defenderse en los tribunales y bueno, los estuvieron litigando un montón de años y dijeron, no, acá tenemos que tener una figura que nos permita el recupero del crédito. Con las figuras clásicas del derecho castellano o las figuras del código francés, esto no anda. Ese es un problema que empieza a ver México y lo empieza a ver por las modificaciones o empieza a tratarlo por la vía de modificación a las leyes de bancos. Primer tema entonces, ¿cómo ingresa el fideicomiso en México? Esto va a ser muy importante por las leyes de bancos. Pero antes de eso, en el año 1920, hay quizás uno de los más grandes juristas que tuvo Hispanoamérica, que era un jurista panameño, Alfaro. Alfaro escribió un libro que se llamó De la necesidad de adaptar el trust a alguna figura del derecho continental. ¿Por qué? Bueno, porque Alfaro había visto ese tema, era un hombre de Estado, fue canciller, fue un gran jurista, era un literato, y no era como los cipallitos nuestros, era un hombre que conocía su historia, conocía sus tradiciones, y de alguna manera se rebelaba contra esa imposición de traer una figura e instalarla sin más, una figura exótica.
Bueno, y escribió ese libro, que fue importantísimo, sobre el trust, y él le puso fideicomiso. Él dijo, bueno, nosotros tenemos una figura que viene del derecho romano, que es el fideicomiso, y que puede de alguna manera, si lo emparentamos con el mandato, servir o tener los mismos efectos que el trust. Yo quiero que tengan en cuenta dos fechas que yo he dicho. Leyes de banco o proyectos de bancos americanos en México en los años 20, o de 1900 a 1920, la expansión sobre la costa, sobre el Caribe de Estados Unidos, por un lado, y la obra de Alfaro, la primera, porque escribió varios trabajos sobre el fideicomiso, en los años 20, cuando recién se abre el canal. Ya el canal construido cuando recién se abre el canal. El tema de los negocios en el canal y de cómo los americanos querían proteger a sus inversores más sus ciudadanos. Bueno, esto lo he traído así a gran vuela pájaro porque estas dos leyes y este espíritu, y este es un poco el antecedente de nuestra legislación, que ingresa por dos vías. Todo el espíritu o toda la perspectiva conceptual de Alfaro, más el ingreso por un fenómeno muy interesante y bastante complejo, que no ingresa el contrato en México primeramente, sino que ingresa por la función del banco como organismo financiero que utiliza la figura del fideicomiso. No regulan el contrato, pero regulan el fideicomiso, la función del banco como fiduciario. En Panamá no, en Panamá una de las primeras leyes es una ley de 1924 sobre fideicomisos. Después tiene una ley de 1941 y la actual de 1984. Bueno, esas dos leyes en principio, más algo de la ley colombiana, fueron nuestros orígenes hasta que en el año 1995 en nuestro código se discutía si se podía hacer bajo el sistema de Vélez la figura del fideicomiso. En nuestro código estaba muy discutido hasta que en el año 1995, en vez del divino Augusto, fue el divino Carlos, que trajo toda una serie de figuras por medio de un ministro que dejó una impronta en materia, por lo menos, de derecho comercial, que era Cavallo, trajo toda una serie de leyes con una fuerte impronta de lo que se ha denominado el análisis económico del derecho, y nos conectó con figuras de derecho comercial vinculados al derecho sajón o a la lex mercatoria o a las nuevas prácticas comerciales. Por ejemplo, el leasing, por ejemplo, el fideicomiso. Nuestro país regula el fideicomiso por primera vez en el año 1995, en una ley que se llamó, es la ley 24441, se llamó Ley de Financiamiento de la Vivienda y la Construcción. ¿Cuál fue el objetivo de esa ley? Bueno, un instrumento, un vehículo, como decían ellos, un vehículo para que se canalizaran inversiones vía mercado de capitales o vía construcción para reactivar el país. Ese es el origen de nuestra ley de fideicomisos, que en sus grandes lineamientos, fue la ley que luego estuvo vigente hasta el año 2014-2015, que se sanciona el Código de Comercio, y ya tenemos nuestra nueva ley de fideicomisos, que es en el Código Civil y Comercial la figura del fideicomiso. Bueno, con esto vemos que las 4 o 5 notas que vienen del derecho romano se han ido manteniendo, y vamos a ver cuando en la segunda parte de la clase, pues ya casi estoy terminando, en la segunda parte de la clase veamos el contrato de fideicomiso y los ejemplos prácticos de la figura. Vamos a ver que en gran parte la estructura funcional, la estructura orgánica y las notas del fideicomiso se dan hoy en nuestro Código Civil y Comercial. Bueno, habíamos dejado en la charla anterior un poco la presentación de la historia del fideicomiso y cómo llegó a nuestra legislación en el año 95, y después cuando se reforma, se unifica el Código Civil y Comercial y
y tenemos la legislación unificada, se recepta, en base a esa ley 24.441, el fideicomiso, que prácticamente explicita y aclara alguna parte de la normativa, pero no hay un cambio tan sideral que uno pueda decir que la estructura haya variado. Dos o tres notitas muy generales, muy generales. Primero, como reflexión política en el buen sentido, no política partidaria. Este es un tema muy interesante porque es la inclusión en un organismo legal de cuño continental de una figura del derecho sajón. Entonces ahí eso genera, nos guste o no, o tiene que generar una reflexión política. Es decir, cómo se introduce en un pueblo una legislación pensada y diseñada en principio para otro pueblo. ¿Por qué? Bueno, por la sociología en la cual, y las costumbres y la realidad negocial en la cual esa legislación va a insertarse. Digo esto porque una cosa es el sajón haciendo negocios y otra cosa son los muchachos criollos. Por supuesto, yo no voy a hacer una apología del sajón, ni mucho menos. Pero los sajones, por lo que yo he visto, así como tienen la figura del fideicomiso, tienen las figuras penales acorde, con lo cual, si el fiduciario no responde, o el trust no responde como es debido, termina preso o termina complicado. No termina ejerciendo un cargo de diputado, de senador o un cargo expectante como nuestra sociedad. Entonces, ese es uno de los grandes temas de esta legislación. Yo después voy a terminar con esto, con la famosa parábola del castor. Entonces, el primer tema de reflexión política es eso. Segundo, fue una figura que tuvo un impacto, el fideicomiso, y una aceptación muy importante, y prácticamente, lo hablábamos antes de iniciar la clase, prácticamente no hay emprendimiento inmobiliario, sea grande, mediano o mega emprendimientos, que no se canalice, o digamos, o un altísimo porcentaje mediante esta figura. Digamos, fue muy estimulante para los negocios y para la construcción, sobre todo, ¿no? Y también para los denominados negocios financieros, los préstamos con los fideicomisos de garantía. Esta parte de la charla yo voy a hablar ya sobre el régimen legal y las connotaciones legales del actual régimen, y voy a hacer por lo menos dos salvedades. Yo me voy a referir en esta locución a lo que se llama el fideicomiso privado, con alguna licencia, o el fideicomiso de negocios, y voy a dejar afuera dos tipos o dos modalidades de fideicomisos. Uno, el llamado fideicomiso testamentario, que tiene su propio esquema y su propia problemática, y tendríamos que meternos mucho en sucesiones. Y el otro, el llamado fideicomiso público, o fideicomiso de derecho público, o fideicomisos de fondos públicos, o fideicomisos vinculados al Estado, por varios motivos. Primero, porque son temas vinculados al derecho administrativo, que no domino, son temas vinculados a las contrataciones del Estado, a la obra pública, bueno, y tienen su propio sistema y su propio esquema. Así que en ese tema no me voy a meter, voy a seguir hablando, sí, sobre el fideicomiso como negocio de derecho privado. Dos o tres recomendaciones. Primero, en materia de bibliografía, yo creo que hay dos obras que son fundamentales. Una es un rosario y la otra una Biblia, para que ustedes se den una idea de la trascendencia que tiene. La Biblia es una obra de Kipper y Lisopraski. Son dos autores muy importantes, fueron los primeros que empezaron a escribir en nuestro derecho en temas de fideicomiso. El tratado creo que ya debe ir por la tercera o cuarta edición, y realmente no hay tema
en materia de fideicomiso fiduciario que alguna lectura haya que trabajar en esa obra. Con un dato adicional que me parece interesante. Son dos autores que vienen, uno del campo académico puro y de la magistratura, como es el doctor Kipper, es un camarista civil muy importante, de Capital, y otro, Lisopraski, es un abogado de ejercicio de matrícula y es un abogado de negocios. Y realmente entonces han hecho en esa conjunción han hecho una gran obra. Una gran obra. Cualquier tema o cualquier cuestión que se vincule a temas de fideicomiso es muy difícil eludirla. Pero además, en el caso de Lisopraski, que es un querido amigo y un gran tipo, tiene varias ventajas. Es un abogado exitoso en el buen sentido y es un abogado que atiende grupos fuertes, empresariales, con una marcada definición étnica, dicho esto cariñosamente. Entonces es un hombre que cuando escribe sabe de lo que habla. Realmente muy interesante. Incluso uno de los artículos que les voy a mandar de bibliografía, que me lo suministró acá el colega Montenegro, es sobre los fideicomisos inmobiliarios. Quien más ha escrito de fideicomisos inmobiliarios es este autor. La otra obra es una obra que es una joyita, fue de un gran profesor y de un gran autor que se llamaba Jorge Aizús. Jorge Aizús fue uno de los primeros argentinos que tuvo unos estudios de posgrado allá por los años 40 en Estados Unidos, y tiene un libro de fideicomiso que creo que es lo mejor en cuanto a claridad y exposición didáctica. Es una obra muy interesante porque es la figura del fideicomiso con la visión de alguien que conoció los dos derechos, el continental y el sajón. Como dato anecdótico, una vez me contó que cuando se radicó las industrias Kaiser, en la época del general de la amplia sonrisa, los famosos Kaiser Carabela, las ICA, o la industria ICA, quien participó en el diseño de la radicación de esa empresa, recomendado por la embajada americana, había sido él. Así que es un hombre muy interesante porque con un gran conocimiento de la materia y sobre todo la claridad expositiva, como puede ser en el caso de ustedes, que al no ser, por ahí quizás no tengan la formación técnica que tiene algún abogado. ¿Usted iba a hacer una pregunta que levantó la mano, Audine? No. Perdón. Bueno, ¿qué es un fideicomiso? Bueno, y además si quieren algo más de bibliografía y alguno quiere recordar nuestra juventud, hay un librito de Julio Verne que se llama Los 500 millones del Abegún, donde en ese librito, muy interesante, hay un problema entre unos sabios y uno de ellos era el beneficiario de un fideicomiso, que muy importante porque tenían que diseñar la ciudad del futuro, la ciudad ideal, porque un excéntrico millonario, algo muy común en las novelas de Verne, había hecho un fideicomiso para apoyar eso. Muy interesante, ¿por qué? Por dos motivos. Primero porque Julio Verne era abogado y agente de bolsa, aunque no ejerció mucho. Y además porque es raro que Julio Verne, que era francés, y el código francés mucho no quería la figura, utiliza la figura del fideicomiso. Pero el tema de los negocios comerciales en la obra de Verne es muy interesante. Así que si alguien quiere ver lo que se llaman los fideicomisos o los trusts, digamos, benéficos, ahí tienen los 500 millones de la Abegún la obra. Y si esto es muy poco llevadero, hay un librito de Carlos Fuentes que se llama Mis años con Laura Díaz. Bueno, ahí cuenta uno de los personajes de ese librito, o de esa novela, o de esa saga, es Limantour, que fue una especie de caballo de los años 1900, 1910, que fue el que quiso traer el fideicomiso en México. Volviendo al año 95, entonces, tenemos el fideicomiso. ¿Qué es el fideicomiso? Bueno, un autor ha dicho que el fideicomiso ata la suerte de los bienes a un destino. Un tono poético quizás, pero que es esencialmente así. Y en el fideicomiso es un negocio en el cual, y ahora sí ya vamos a empezar
a perfilar un poco los personajes. En el fideicomiso lo voy a hacer esquema elemental, reduccionista, vuelvo a decir tipo periodista, así a los que nos tienen acostumbrados a nuestra televisión, bien reduccionistas. El fideicomiso es un negocio en el cual, o un contrato, ya esto da una pauta, es un contrato en el cual una persona que se llama fiduciante le transfiere a otra persona que se llama fiduciario un bien o varios bienes con el encargo o con la manda o con la comisión, no la comisión en sentido jurídico, sino la comisión en sentido de hacer, con la manda, el encargo de administrarlos, manejarlos o hacer negocios para un tercer sujeto que se llama el beneficiario. Ahí ya tenemos el esquema de los tres personajes, los tres actores, las tres primeras figuras del fideicomiso. Fiduciante, fiduciario y beneficiario. El fiduciante le encarga al fiduciario que haga algo que beneficie a un tercero. Por ejemplo, un señor, que es el fiduciante, pone fondos a un fiduciario para que haga una universidad en beneficio del alumnado. Un trust típico americano. Yo le decía el otro día al señor Luz que muchos de los museos americanos tienen esta figura. Otra figura puede ser un fiduciante le transfiere a un fiduciario un bien para que haga un encargo a favor de los beneficiarios. Por ejemplo, y ya vamos a ir a algo bien de lo de ustedes, los fiduciantes aportan plata y un inmueble para que el fiduciario construya una torre, o construya departamentos, o construya una villa, o construya un club cerrado, en beneficio de unos sujetos que pueden ser los mismos fiduciantes o que pueden ser terceros. Este es el negocio del fideicomiso clásico, muy simple, muy elemental como estructura. Los fiduciantes, los que queremos, por ejemplo, construir, aportamos dinero o un bien, o dinero para que se compre un bien. Ese es el encargo que le damos al fiduciario, quien debe construir, y luego entregarnos, o vendernos y entregarnos el dinero. Ahí tenemos entonces en principio el primer circuito. ¿Por qué digo en principio? Bueno, porque esto puede complejizarse, porque a veces aparece una cuarta figura, perdón, que es el fideicomisario. El fideicomisario es el destinatario final de los bienes. Por ejemplo, en un fideicomiso de construcción, los fiduciantes aportan el dinero, o aportan el dinero y el inmueble, o aportan el dinero y el fiduciario compra el inmueble. Se construye, los beneficiarios son los mismos fiduciantes, que en ese caso, si se quedan con parte de los bienes, también son fideicomisarios. O incluso pueden pasar bienes a un tercero. Ese es el fideicomiso de administración clásico. Vamos a ir a un fideicomiso de garantía. Así después trabajamos un poco sobre la figura. En el fideicomiso de garantía, lo que se protege es el crédito y el negocio se hace en favor del acreedor, en principio. En este caso, el fiduciante, que es el deudor, le transfiere un bien de su propiedad al fiduciario
para que en el caso de que no pague la deuda, el fiduciario liquide ese bien, le entregue el dinero al acreedor, que en este caso sería el beneficiario de ese fideicomiso, y si hay un saldo remanente, vuelva al fiduciante. Otra modalidad es que el fiduciante le entrega el bien al fiduciario y si paga la deuda, el fiduciario le restituye el bien. En ese caso, el beneficiario, que sería el acreedor, tiene como garantía en cabeza del fiduciario ese bien. Yo he hecho dos ejemplos sumamente elementales. Uno de los temas que por ahí habíamos propuesto o habíamos conversado con el señor Luz era hacer una charla con estos esquemas simples y después quizás ir afinando un poco más la puntería con respecto a los problemas puntuales. Pero ya con esto tenemos los 4 personajes. Esto es muy importante saber. Y que el fideicomiso es un contrato. Es clave diferenciar los personajes y el contrato. Pero ese contrato tiene una particularidad, que ese contrato crea lo que se denominan los patrimonios de afectación o los patrimonios separados. Es decir, se hace un contrato, se transfiere un bien o se compra un bien, pero ese bien, el único objeto, la única afectación, el único destino, es el que está en el fideicomiso. Si hay un fideicomiso de construcción, se compra el bien y el único objeto y destino, por eso se lo llaman los patrimonios especiales, es que sirva para la construcción. Y ese bien responde nada más que por las deudas que genere la construcción. No va a responder ni por las deudas que pueda tener el fiduciario de sus actividades, ni por las deudas que pueda tener el fiduciante, ni por las deudas que pueda tener el beneficiario o eventualmente el fideicomisario. Esto es clave porque a veces no se entiende o no se diferencia bien las dos situaciones, que es un contrato, pero que ese contrato genera un patrimonio separado. Entonces a veces algunos piensan, bueno, pero ese bien es una sociedad, ese bien tiene personalidad. No, nada que ver, nada que ver. Es un contrato que genera un patrimonio cuyo único destino es esa cuestión, ese fin, esa manda, esa encomienda que ha generado o que ha encargado el fiduciario. Personajes, vuelvo a repetir, el fiduciante o los fiduciantes, que son aquellos que encargan la obra, o que encargan la encomienda, o que encargan lo que hay que hacer al fiduciario. El fiduciario es el personaje central porque es el que tiene que hacer la función, el que tiene que hacer la encomienda, y de ahí la relevancia que tiene esta figura. Y que el éxito del fideicomiso depende, entre otras cosas, del fiduciario y la fe, la confianza que esta persona puede despertar. El beneficiario es la persona en relación a la cual se hace el encargo o la manda. Y el fideicomisario va a ser el sujeto que se queda al final del camino con los bienes. No se puede hablar, cuando hablamos de fideicomiso, de esquemas ideales. El fideicomiso, para que tengan una idea, es un traje de fino sastre. No es un traje seriado. No puede haber un fideicomiso calco de otro. O puede haber, pero no es lo más aconsejable. Son negocios de diseño. Por eso en el fideicomiso conviven una fina y exquisita estructura negocial, comercial, económica y también de diseño jurídico. Porque toda esa relación, todo ese involucramiento entre los 3 o 4 sujetos surgen de un instrumento que lo estamos olvidando, lamentablemente, que es el contrato.
Cuando se habla de la autonomía de la voluntad, bueno, la autonomía de la voluntad tiene a sus anchas el contrato, en el contrato de fideicomiso. El techo del negocio fiduciario o el techo del fideicomiso, del diseño del fideicomiso, es la creatividad y el ingenio de los que participan. Y, por supuesto, están las realidades económicas, y como todo negocio tiene los riesgos propios, perdón, de cada negocio. Pero, el hecho de que se transfiera la propiedad y que del fiduciante al fiduciario, y que el fiduciario no sea una persona indicada o adecuada, eso es lo que a veces puede generar, que la figura sea utilizada para cuestiones que no corresponden. Yo me acuerdo que había un autor que decía que el fideicomiso servía para burlar los bienes de la sociedad conyugal, para burlar los bienes a los acreedores y para que el deudor no pagara sus deudas. Bueno, como decía Alegría, que es un viejo profesor, también con un contrato de locación uno puede hacer un desastre. Pero la figura no está pensada ni está diseñada. Lo que pasa que en Argentina, entre otros temas, tenemos dos cuestiones. Primero, el fiduciario. Bueno, no cualquiera puede ser fiduciario y no cualquiera debe ser fiduciario. Y la otra es que, además de que el sistema judicial no funciona, no tenemos poder judicial, lamentablemente lo digo, no tenemos poder judicial por un lado y no tenemos una legislación represora o una legislación penal acorde. A mí cuando me dicen fraudes hay en todo el mundo, por supuesto, pero en algunos países del mundo la legislación penal funciona y muchos de estos muchachos terminan presos. Acá no es tan así y el fideicomiso es una figura que puede, bajo algunos matices, prestarse a situaciones delictivas. Sobre todo, porque todas estas traslaciones de propiedad se hacen sin una debida publicidad. Es decir, yo tengo una casa, la puedo meter en un fideicomiso y el acreedor no se enteró. En cambio, en otros sectores del derecho comercial, si yo tengo una sociedad y la quiero dividir, tengo un barco y lo quiero vender, bueno, tengo que hacer una serie de publicaciones que el acreedor puede oponerse. Una figura fiduciaria tiene esos riesgos. Bien, ¿cuáles son las ventajas que presenta los fideicomisos? Porque voy a hablar de las ventajas y después voy a hablar de los riesgos más comunes. ¿Cuáles son las ventajas que presenta el fideicomiso? O por lo menos que los autores que han trabajado en las figuras fiduciarias ven en el fideicomiso. Ya estamos hablando ahora del fideicomiso inmobiliario, estamos hablando del fideicomiso inmobiliario. Bueno, primero la protección de los bienes afectados al proyecto, es decir, si alguien celebra un contrato de fideicomiso para construir, ese inmueble o esos bienes afectados a ese proyecto no pueden tener otro destino y no pueden ser agredidos en principio, por otros acreedores. Como que se aísla. El patrimonio separado, una de las cuestiones que introduce en nuestra legislación, en forma, yo diría, totalmente abrupta y violenta, es que el derecho continental tenía lo que se llama la unidad del patrimonio, la individualidad del patrimonio, si una persona un patrimonio. Esa famosa frase de el patrimonio como prenda común de los acreedores viene de ahí. Si nos obligamos, respondemos con nuestro patrimonio. Yo no puedo tener para unas cosas un patrimonio, para otras cosas otro. Bueno, con el fideicomiso, ese principio monolítico, que viene incluso del derecho romano en parte, y sobre todo del derecho francés, los comentaristas Auribeau sobre todo, eso produce un quiebre. Es decir, bueno, yo respondo hasta acá. A eso asumimos que hay una crisis del concepto de responsabilidad. La gente en general
no es muy afecta a cumplir sus obligaciones, digo en general, ¿no? Por supuesto, hay un sector que cumple, pero eso pasa desde el Estado hasta gran parte del sector comercial. Bueno, si a eso le damos la posibilidad de que respondemos con menos, temas que introduce el fideicomiso. La posibilidad de limitar la responsabilidad a ese cúmulo o a esos bienes. Por ejemplo, si se compra un inmueble, o si se compra un terreno, o si se va construyendo, solo responde eso por las deudas que eso vaya a generar. Primera ventaja que entonces que ven los desarrolladores inmobiliarios. Segundo, la facilidad o cierta facilidad para sustituir o reducir la financiación. Por ejemplo, con un inmueble, o que compramos un inmueble y el resto del proyecto se puede ir financiando con las transferencias a otros beneficiarios que adquieren partes de fiduciantes, o que adquieren calidad de fiduciantes comprando partes del negocio del fideicomiso. Entonces, una obra que puede ser muy importante puede financiar y hay una gran rotación de financiación. Y muchas veces el fideicomiso permite las sesiones entre las partes que intervienen, normalmente bajo la figura de control del fiduciario para no meter un insolvente, pero eso genera muchas ventajas de financiación, porque, digamos, la financiación bancaria en principio no es de las que más abunda. Tercero, la flexibilidad de la figura. Por ejemplo, somos 3 fiduciantes. Bueno, yo quiero, en el negocio, quiero en vez de llevarme metros, me llevo el dinero que me toque por vender mis participaciones fiduciarias. Cedo mi parte como fiduciante, que en ese caso sería beneficiario, pero puede haber otro de los fiduciantes que quiera llevarse metros. Bueno, se pacta en el fideicomiso, se puede pactar que determinados fiduciantes reciben departamentos o metros, como se dice en la jerga, y otros reciben el dinero de las transmisiones que se hagan de las participaciones en la fiducia. O un mix, o pueden acumularse. Es decir, lo que tiene el fideicomiso, yo me acuerdo que cuando recién se instaló la figura en el 95, 96, hablando con algunos clientes, me acuerdo que uno que era prestamista me decía, esto es como una hipoteca pero sin ir a tribunales. Bueno, tiene modalidades de una u otra figura. Una señora que andaba con un tema que quería dejar bien protegido a una de sus hijas, me dijo, pero parece el bien de familia, pero sin inscribirlo en el registro. Bueno, el fideicomiso tiene la flexibilidad o la versatilidad de varias figuras jurídicas que confluyen. Y la otra ventaja que le asignan los autores es la protección del crédito. ¿Por qué? Bueno, porque a veces los fiduciantes necesitan gran crédito, o el fiduciario necesita gran crédito, y el crédito, o el que suministra el crédito, puede garantizárselo con ese patrimonio de afectación. Eso también es una de las grandes ventajas que ven los autores. Esto en un esquema muy general. Vamos a ver cuáles son los riesgos más comunes que yo he visto en este negocio inmobiliario con fideicomisos. Por supuesto que estos 4 puntos que subrayé son muy generales y elementales y cada uno merece una explicación mayor, pero bueno, como primera aproximación. ¿Cuáles son los riesgos más comunes que suceden en los contratos bajo formas de fideicomiso? Y acá sí, gran responsabilidad del fiduciario. Gran responsabilidad del fiduciario. Bueno, los tiempos de terminación. Por supuesto, pasa con el fideicomiso, pero pasa también con cualquier forma que tenga el negocio. Es decir, si yo tengo una sociedad anónima que vende departamentos al costo y no los entrego en término,
voy a tener responsabilidad. Es uno de los riesgos propios del negocio, la terminación, la entrega en término o la terminación. Pero acá eso yo creo que de alguna manera se exacerba por la figura del fiduciario. Son negocios esencialmente de confianza y la figura del fiduciario, al ser indelegable y al ser una figura que debería estar munida de la profesionalidad, aumenta en el caso de un planteo de que no se termine en término, aumenta su riesgo. Segundo, que no sea construida o que tenga problemas en las especificaciones técnicas o que haya problemas sobre los inmuebles o que cuando se entreguen, por ejemplo. Bueno, eso también lo tiene cualquier fórmula negocial, si es una sociedad o si es un constructor individual. Pero acá es muy interesante porque la jurisprudencia de alguna manera, posiblemente en la clase que viene o si hay otra posibilidad que donde ya entremos en casos más puntuales, la jurisprudencia, hay un caso muy, muy conocido que es el caso Banco Galicia, donde la responsabilidad por la construcción o por los defectos de obra o por la funcionalidad del inmueble, la ha solidarizado también a los que financian los proyectos. ¿Por qué? En ese caso es un contrato muy, muy específico donde el Banco Galicia financiaba el proyecto contra la entrega de lo que se llaman los partes de obra o el avance de obra. Entonces el juez, y la Cámara lo confirmó, le dijo, no, financista, vos prestaste plata para lucrar y vos ibas desembolsando a medida que te presentaban los avances de obra. Entonces, si no controlaste que el avance venía bien, no solo en lo formal, vas a tener un tema de responsabilidad. Esto era muy interesante porque, bueno, había habido problemas de humedad, se habían caído unos pisos, es decir, un caso bastante emblemático, el caso Banco Galicia, pero en el diseño del negocio, entonces, la cadena de responsabilidad, tanto del fiduciario, que también fue condenado, como del financista, se amplió. Muy interesante. Y después hay un tema que yo he visto por parte de los fiduciarios y que me parece que de alguna manera a ustedes siempre pido que pongan atención a los arquitectos o incluso a los ingenieros, son los aspectos formales. ¿A qué llamo yo los aspectos formales? Quizás no sea la mejor denominación la que estoy usando, pero los finales de obra. Un verdadero dolor de cabeza. Y ahí hay responsabilidad del fiduciario también la obtención de los debidos finales de obra. Esas cuestiones a veces formales, que se demora, que no, que fui, que la municipalidad me demoró, que está el trámite, que, bueno, pueden generar dolores de cabeza, en cualquier obra. Pero acá, y sobre todo si hay arquitectos o hay directores de obra, la responsabilidad es tanto del fiduciario como del director. El director no... el fiduciario, que la jurisprudencia ha entendido que es un cargo indelegable, no puede ampararse en que el tema era del director de obra, ni el director de obra en que el tema era del fiduciario. Estos son algunos de los temas o algunos de los problemas que yo he visto que generan los fideicomisos inmobiliarios o los fideicomisos de construcción, y sobre los cuales alguna jurisprudencia ya se está generando. Bien, yo había traído a colación también, o quiero traer a colación, un tema me pareció muy interesante, que viene del derecho mexicano. Hay tres países, perdón, a los cuales hay que prestar un poco de atención, siempre que se habla en materia de fideicomiso. Panamá, por la importancia que tuvo la estructura de la ley en nuestra ley, y porque en materia de negocios fiduciarios
son de avanzada, incluso ellos al fideicomiso clásico, nuestro fideicomiso, ese patrimonio de afectación, en una última evolución que han tenido, han creado una figura que se llama la Fundación de Interés Privado, donde tiene personalidad. Ese es otro de los grandes temas. En el mundo hay dos grandes discusiones o dos grandes lineamientos en materia de responsabilidad o en materia de imputación. Los que hablan de patrimonios autónomos o separados, como nuestra ley de fideicomiso, y aquellos otros que personalizan. Es decir, bueno, son patrimonios separados, pero le vamos a dar personalidad como es una sociedad. Bueno, los panameños, en una de las últimas reformas, está la ley de fundaciones de interés privado, que no tiene nada que ver con nuestra fundación. Nuestra fundación apunta más bien a cuestiones, no voy a decir caritativas, pero quizás sin tan fin de lucro, no. Los panameños tienen la fundación como un patrimonio separado para hacer negocios y dándole personalidad al fideicomiso. Al patrimonio ya le dan personalidad. Esa es una legislación que ustedes tienen o que hay que tener en vista. Otra legislación, y en estos temas es muy interesante, en este tema específico también de los fideicomisos inmobiliarios, es la legislación colombiana. ¿Por qué? Porque la legislación colombiana tiene un gran desarrollo en materia fiduciaria. Es muy importante los fallos y los fallos de los tribunales colombianos, sobre todo los tribunales arbitrales, y porque además en Colombia hay una superintendencia que controla los negocios fiduciarios. Acá uno de los temas que tenemos también es que, bueno, los organismos de control no funcionan. Y encima esto no es una actividad controlada. La actividad fiduciaria, en principio, salvo que ustedes pidan dinero del público o sean fiduciarios profesionales para determinadas actividades, que sean un banco o que estén bajo la órbita de la Comisión de Valores, no tienen control. Bueno, eso en Argentina también puede presentar algún riesgo con la moralidad media que existe en el mundo de los negocios. En Colombia, la actividad fiduciaria está altamente regulada y controlada con una superintendencia de fiducia. Entonces es importante tener en cuenta las normas que vayan dictando esa superintendencia, sobre todo porque ha dictado varias normas en materia de fideicomisos en general y de fideicomiso de construcción en particular. Sobre este tema del fideicomiso de inmobiliario, ¿por qué lo traigo a colación? Porque ellos tuvieron a principios del 2000, o más o menos por aquella época, varios escándalos económicos con clubes y los que se ven ahora nuestros clubes de campo o clubes cerrados. Entonces eso hizo generar una serie de medidas, de resoluciones administrativas que tenían que respetarse cuando se celebraba un fideicomiso de construcción. A lo cual le sumaron dos aspectos. Uno, la exigencia de contabilidad específica sobre ese emprendimiento, y otro, las normas de prevención de lavado de activos. Ese es un tema que hay que tener mucho cuidado cuando intervengan los negocios fiduciarios, porque la actividad fiduciaria es una de las actividades de riesgo marcada por el Banco Central como eventual vehículo o eventual posibilidad de lavado de activos. Bueno, eso los colombianos, por obvias razones, lo han trabajado bastante bien y es un tema que también señalo, hay que tener en cuenta. Y el otro país es México. Es México. Yo no sé si por la cercanía con Estados Unidos, porque su esquema comercial o industrial es distinto, bueno, México ha introducido la figura del fideicomiso por la vía bancaria, parece que les va bien, y voy a hacer una última, para ir cerrando, voy a hacer una última reflexión sobre un tema que está ahí en el programa, que es los comités técnicos del rol del arquitecto. Este es un tema muy interesante que en nuestro país casi no ha sido trabajado. Cuando digo que casi no ha sido trabajado es que hay muy poca doctrina, hay muy poco desarrollo incluso,
uno lo ve infusamente, pero por ahí sin terminar de perfilarse, que son los llamados comités técnicos. ¿Qué es esto? Bueno, la ley de bancos mexicana prevé que el fideicomiso puede tener, o el fiduciario, o el fideicomisario, de acuerdo a cómo lo denomine el contrato, puede estar asistido por un comité técnico para el desarrollo de la fiducia. Esos comités técnicos se conforman por profesionales acordes a cada rama o a cada actividad o a cada emprendimiento. Este tema es muy interesante, ¿por qué? Primero porque es de una gran injerencia profesional calificada, con la cual se suma una doble calificación, o está la posibilidad de sumar una doble calificación. El fiduciario, que es el encargado de hacer el negocio, más la serie de asesores. Por ejemplo, el comité técnico conformado por un experto contable, por un experto en arquitectura, o por un experto legal. Eso ingresó en el año 41. Parece que México tiene eso de interesante. En México tenemos, cuando uno estudia la historia del derecho mexicano, tenemos desde esa época hasta por ahí romántica de Pancho Villa y Emiliano Zapata, hasta Lázaro Cárdenas, y bueno, y en el medio de toda esa tumultuosidad, en un libro se llama México, el país de los volcanes, en el medio de esa tumultuosidad tenemos figuras como el fideicomiso, que es de un capitalismo que parecería de avanzada, o esta figura que ingresa en el año 41, el comité técnico, y que después se mantiene en las posteriores reformas, y hoy todavía pervive en la ley 80, en el artículo 80 de la ley de bancos, en la cual faculta o regula que el fideicomiso puede tener un comité técnico. Incluso, y un tema que está muy discutido en México, y que es el que presenta, o puede llegar a presentar la gran discusión acá, si esto sigue caminando, es que cuando el fiduciario actúa de acuerdo al informe o de acuerdo al dictamen del comité técnico, excluye su responsabilidad. Bueno, ahí eso es muy interesante, pero es un arma muy compleja, o es una figura muy compleja, una regulación muy compleja. ¿Por qué? Primero porque el fiduciario, por su profesionalismo y por ser de la esencia de su gestión o de su rol, la responsabilidad es indelegable. Pero esto puede amenguar y generar otro responsable. Quizás esa figura haya sido así receptada en México porque la fuerte presión de las entidades bancarias. Entonces, bueno, una manera de eludir responsabilidad, pues decir, bueno, miren, yo desempeñé mi carga fiduciaria en la construcción de este inmueble y de acuerdo a lo que me fueron diciendo el comité técnico, está formado por los arquitectos. Bien, o un comité técnico que está con informes de arquitectos. Este es uno de los grandes temas, es decir, el rol de los comités técnicos y eventualmente la función profesional del arquitecto en la dirección o en el control o en el asesoramiento de los fiduciarios. Yo quiero que este tema ustedes lo relacionen con otro instituto de los trusts, que es, en mi pésimo inglés, el Trust Committees, o Trust Committees, es una especie de comité de trust, que es lo mismo para el trustee. El trustee vendría a ser nuestro fiduciario o el fiduciario. Bueno, puede tener una serie de asesores. Esa es una figura que en Estados Unidos ingresa ya por 1914. En Estados Unidos la figura del trust excede un poco el fideicomiso. Allá muchas de las relaciones de confianza o muchas relaciones se habla de fiducia o de trust, y lo mismo da un fideicomiso que un albaceazgo, que un mandato o que una dirección de una empresa. Pero el trust en Estados Unidos tiene también hasta una definición o una alta connotación política el vocablo. Batiza dice que es un vocablo resonante desde el punto de vista del impacto político que genera. Ustedes habrán leído o habrán visto cuando se habla del trust del acero, el trust del petróleo. Bueno, los comité trust o los trust committees
son lo que vendría a ser el comité técnico del derecho mexicano. Es decir, órganos especializados que asesoran al fiduciario. Incluso es muy interesante en el derecho americano, que algo conozco pero no lo domino en profundidad, el fiduciario puede hacer una consulta judicial frente a determinados temas. Frente a determinados temas que se planteen en el desarrollo de su manda, bueno, puede hacer la consulta judicial, como si fuera una opinión consultiva, donde al Trust Committee le suma la salvaguarda judicial. Por eso en Estados Unidos el Trust es una figura muy importante, la han cuidado mucho, la cuidan mucho, y sobre todo es una figura de responsabilidad. ¿Qué pasa en nuestro derecho? Bueno, en nuestro derecho algo de relación tenemos con nuestras fuentes mexicanas, por un lado, pero además en nuestro derecho no está legislado, no está previsto la figura del Trust Committee o del comité técnico, pero puede funcionar tranquilamente, así como está creado la asamblea de fiduciantes, que puede regularse en un fideicomiso que para determinados actos el fiduciario consulte a sus fiduciantes, bien podría pactarse en el contrato de fideicomiso que a la manda los fiduciantes encomienden a una arquitectura o a un estudio de arquitectura o a una sociedad de arquitectos esa especie de contralor técnico. No está prohibido. La autonomía y la voluntad lo permite. Algunos dicen que genera más costos. Bueno, puede ser, pero también si yo tengo la tranquilidad de que además del fiduciario, que a lo mejor ha diseñado comercialmente un proyecto, voy a tener un arquitecto o unos arquitectos o arquitectas, no hagamos problema de género porque si no vamos a tener problemas, que controlen que el inmueble se desarrolló bien o que la parte funcional o que la parte estructural está bien. Bueno, me voy a ahorrar algún disgusto, o eventualmente es una inversión como si fuera un seguro de cambio para evitarme un disgusto. Por supuesto que eso no va a eliminar la responsabilidad del fiduciario. La responsabilidad del fiduciario de rendir cuentas eso es indelegable, irrenunciable y además no se puede eximir. Pero el tema, sí, de los comités técnicos o el tema del rol del arquitecto en los comités técnicos me ha parecido interesante traerlo por dos motivos. Primero, porque no lo he visto tratado en algunas conferencias o charlas a las que he asistido. No hay casi literatura en nuestro país. Esta obra que yo digo que es la Biblia le dedica 4 o 5 paginitas, y bien, pero bueno, reconoce que es uno de los temas que se vienen, unos temas, digamos, del futuro. Y porque además me ha parecido interesante generar o traer al debate un tema que a lo mejor puede fructificar o puede desarrollarse. Voy a terminar con la anécdota del castor, porque ya son 8 menos 10, así después dejamos por si alguno quiere hacer alguna pregunta. Hace muchos años, cuando recién se instaló el fideicomiso en la Argentina, era una figura que hubo algunas críticas políticas, obviamente, era en la época que estaba el divino Carlos de emperador, y un autor muy importante, era un veterano, dijo, bueno, con esto va a pasar lo mismo que con el castor, o puede llegar a pasar, perdón, lo mismo que con el castor en la época del primer peronismo. Bueno, nosotros, que éramos en ese momento un poco más jóvenes, mucho no conocía la anécdota del castor o el problema del castor, y contó este viejo profesor que en los años 50 el general de la Amplia Sonrisa, para desarrollar Ushuaia y parte de la Patagonia, trajo el castor, que era un animalito exótico traído de Estados Unidos, precisamente. Bueno, hacía el símil entonces que se había traído igual que el fideicomiso de Estados Unidos. ¿Y qué pasó con el castor? Bueno, trajo el castor, pero no trajeron el predador natural y entonces hubo ciertos desequilibrios ecológicos. Entonces este autor decía que con el fideicomiso podía llegar a pasar como con el castor, es decir, importamos una figura buena o noble,
del derecho americano, pero no le importamos también el predador natural que lo controle, que es quizás una mejor regulación de muchos de los puntos que de la cual el fideicomiso aún adolece, a pesar de que muchas de estas críticas se hicieron llegar o se plantearon antes de la reforma del Código Civil. Por ejemplo, uno de los temas que no está regulado en el fideicomiso, que es uno de los grandes temas, es la figura, lo voy a decir, no sé si lo digo bien, del development, o el broker, o el desarrollador. Es decir, aquella persona que arma todo el negocio, y si el negocio fracasa o es un desastre, ni aparece, porque no es fiduciario, no es fiduciante, no es fideicomisario. Es decir, esa figura del desarrollador es uno de los temas que quizás debió haberse pensado o debió haberse esbozado, porque quizás la regulación normal y clásica del fideicomiso no sería, por lo menos con los actuales marcos legales, la más adecuada para contemplar esa figura del development, broker o desarrollador. Bueno, más o menos con esto he querido redondear los grandes temas. Yo sé que me ha quedado mucho, hay mucho para pulir. Tres últimas reflexiones. La primera, bueno, yo le comenté al arquitecto Luz, que tuvo la gentileza de contactarme, que podría ser interesante que esto se reforzara con una charla sobre responsabilidad del fiduciario en particular, y sobre todo con los aspectos laborales de esta figura. Ese es un tema que también no está muy explorado, pero puede haber más de un disgusto por ese lado, o más de una cuestión a tener en cuenta, sobre todo aquellos que desarrollan un emprendimiento. La segunda es que, bueno, estoy totalmente a disposición si quieren hacer alguna pregunta. Y la tercera es que, sinceramente, agradezco mucho la posibilidad que me han dado de esta charla. Si salió bien, bárbaro, y bueno, y si salió mal, presento las excusas del caso y pido las disculpas, ¿no? Pero he tratado de poner lo mejor de uno, como siempre que me invitan a un lugar. Así que muchas gracias, y bueno, si quieren alguna pregunta o algún tema que haya quedado pendiente. Gustavo, yo tengo una pregunta. ¿Cómo Sí. andás, Marco? Habla. Me uní medio tarde porque justo estaba en una reunión con el tema del fideicomiso. Te ¿Eh? salvaste. Eso no Ah, lo bueno. había. Pero bueno, quería estar antes, porque por ahí Gran la pregunta que iba a intuitivo, hacer la gran respondí. intuitivo. Yo tengo un caso que calculo que a muchos le habrá pasado. Tengo un cliente que tiene un terreno y, bueno, quiere sacarle plata al terreno a través de hacer un desarrollo, un edificio, y sacar el jugo a los metros cuadrados que pueda. Así Sí. que me contactó a mí como arquitecto desarrollador. Yo he estudiado sobre el tema del desarrollo, he leído bastante. La pregunta es la siguiente: el cliente es un cliente mío de confianza que tiene un terreno. La idea quiere salir a prevender para poder levantarlo. Yo, la situación que tengo es, no sé cuál es la diferencia entre hacer un fideicomiso administrativo, donde esté el cliente y yo participe como desarrollador y arquitecto, o directamente hacer más fácil un contrato de obra que me dé la responsabilidad de comercialización, porque mismo hablé con el contador que por ahí me decía que era más fácil hacer un contrato de obra que me dé la responsabilidad a mí, porque en este caso es un cliente de confianza, que hacer un fideicomiso con los gastos que conlleva, ¿verdad? Así que nada, tenía esa consulta. Bien. Entonces tiene esa encrucijada de decir, bueno, armo un contrato de obra o directamente hago un fideicomiso. En este Yo, caso, sí, te perfecto, escucho. perfecto. Mirá, no es que te eluda o que le eluda la respuesta o que es muy difícil, porque cada caso puntual tiene su impronta. A lo mejor eso que usted dice del contrato de obra, en ese caso puntual es lo mejor. No, el fideicomiso per se no es garantía de nada, ni de éxito, ni de éxito comercial, ni de nada. Es un mecanismo. Ahora, en el caso concreto, bueno, eso no conozco los personajes, y no es que le eluda, discúlpeme, no es que le eluda la respuesta, ¿no es cierto? Sino que es muy difícil porque
no sé, las dos variables pueden ser muy interesantes, pero no veo que una prevalezca sobre la otra, o que una tenga más o menos ventajas que la otra. Claro, esa es la Por ahí el pregunta. fideicomiso es para un emprendimiento un poco mayor o un poco de un desarrollo, no sé si es un terreno, no sé, de 500 metros, o de 3.000 metros, o si es una inversión de 3 millones de dólares, de 200.000 No, dólares. estamos hablando de edificios de 700 metros cuadrados, Ah, nada del otro mundo. yo no sé si... Perdón, Sí, perdón. No, no, una cuestión de orden. sí. Porque hay gente que ha escrito algunas preguntas en Ah, el chat. perfecto, perfecto. Primero te queremos agradecer, No, Gustavo, por favor. espectacular, por la generosidad, digamos, tuya. Bueno, te lo doy yo, digamos, en nombre, digamos, de la conducción, digamos, acá del Distrito 9. Muchas gracias. Y sí, han escrito algunas consultas en el chat que, bueno, si querés te las voy leyendo. ¿Por qué no me las lees y filtrás vos las que te parezcan más importantes? No tengo problema en contestar todas, pero a lo mejor por ahí hay algunas que se repiten o algunas más No, interesantes. No se repiten, así que podemos ir leyendo y vas contestando, dale. Sí. Bueno. La primera, sí, vamos por orden. La primera Vale. dice, ¿puede ser un fiduciante ser fiduciario? No es lo más conveniente, no. No, porque en la medida en que no haya independencia de roles, es fundamental. La clave del fideicomiso es el fiduciario y que sea una figura totalmente independiente. Eso, la Comisión de Valores sacó una de las primeras resoluciones donde se podía ser fiduciante y fiduciario, y la jurisprudencia administrativa la fue mochando porque no da tranquilidad ni da garantía. No da tranquilidad ni da garantía. Porque no hay una separación de las partes y sobre todo la independencia de que tiene que tener el fiduciario. Por ejemplo, si yo soy fiduciario y fiduciante y yo no cumplo con un aporte, que me voy a ejecutar. Claro, es Digamos, medio difícil. es una figura siempre pensando de buena fe, ¿no es cierto? Por supuesto, hay otras que... pero yo creo que incluso no pasaría lo que se llama el test elemental de legalidad, ¿no es cierto? Yo no creo que ningún colega o ningún escribano instrumente un contrato así. Porque, bueno, Hay otra que por ahí tiene que ver un poco. Dice, ¿cualquier persona física o jurídica puede ser fiduciario? sí, sí, con todo lo bueno y lo malo que ello implica, salvo que usted quiera captar fondos del público, en cuyo caso tiene que ser una persona, tiene que ser o un banco o una persona autorizada por la Comisión Nacional de Valores. Supóngase que yo fuera una persona física, Gustavito Esparza Development, y puse un cartel que diga que tráiganme fondos para invertir. No, si yo no tengo la autorización, bueno, tengo que ser una persona jurídica, tengo que tener la autorización de la Comisión de Valores. Pero en principio cualquier persona física o jurídica puede ser fiduciaria. Y la persona jurídica tiene que tener, que fue un problema que pasó y que aún hoy se ve, en el 95, cuando se abrió la actividad a los fideicomisos, uno de los problemas que se presentaba o se interviene en varias cuestiones es que la sociedad, como no estaba prevista la figura contractual del fideicomiso en la legislación, no tenían dentro de su objeto hacer negocios fiduciarios. Entonces, los registros o no inscribían los bienes, o lo que es peor, o lo que es más grave, como el directorio o el director de esa sociedad estaba haciendo actos fuera de su objeto, exacerbaba o ampliaba su responsabilidad. Pero si no, en principio sí, cualquier persona puede ser fiduciario. Ahora, yo me acuerdo hace unos años tuve un tema donde mi cliente se llamaba León Gaudiencio Gómez. Era un puestero de una estancia, y era el titular fiduciario de un inmueble muy importante en Uruguay. Claro, cuando fuimos al banco, como eran educados, me atendieron muy bien, pero lo ideal es que el fiduciario sea un fiduciario en de veras. Es decir, que lo que es el rasgo de profesionalidad, lo que es el rasgo de formación técnica, cuando digo técnico, no universitario solamente, ¿no? Sino que sea un fiduciario que, que no solo que exista, sino que dé la tranquilidad de que es una persona que va a saber
tener la independencia del negocio y lo que se llama el management o el expertise, ¿no? Acá hay una pregunta relacionada, que está, bueno, no lo voy a leer el orden, está al final, pero dice, ¿una asociación civil sin fines de lucro puede ser fiduciario? O una cooperativa de trabajo también, pregunta. La cooperativa de trabajo, posiblemente el doctor Montenegro me vaya a ayudar, creo que no, y la asociación civil sin fines de lucro, habría que ver en su estatuto fideicomiso y fideicomiso para qué, es decir, si podría ser fiduciaria, no sé, por ahí la veo más por beneficiaria. Sí, podría ser eventualmente una fiduciaria, pero tendríamos que ver en su contrato social si se lo permite y qué tipo de fideicomisos, ¿no? Si es sin fines de lucro, por ejemplo, no creo que pudiera ser una fideicomisos de garantía para prestar dinero o ejecutar préstamos. Puede haber unos problemitas técnicos incluso con la reforma al Código Civil, porque todas esas fórmulas societarias o fórmulas asociativas han quedado en lo que se llama ahora la sección cuarta, donde tiene otros temas de responsabilidad y me parece que podría haber algún riesgo. No sé, en la parte de la cooperativa de trabajo yo creo que no, doctor Montenegro, ¿no? Ahí le voy a dar una punta. No sé. Hola, buenas noches a todos. No, sí, yo coincido con vos, Gustavo. O sea, no es un tema de que haya una prohibición desde la regulación del fideicomiso para que lo sean, sino que habría que analizar el caso para qué, cuál sería el objeto de ese fideicomiso y si eso es compatible con el estatuto de la cooperativa. Uno tiende a pensar que es difícil, pero habría que analizar, es casuístico, digamos, la respuesta es casuística, no porque una norma lo prohíba expresamente. ¿Sí? Y eso tiene que ver con algo que me parece importante resaltar. Vos bien dijiste hoy que esto es una de las típicas figuras que son un vehículo, es decir, debajo de ese vehículo fideicomiso hay un negocio subyacente. O sea, ¿para qué se hace el fideicomiso? Ese negocio subyacente es lo que habría que vincular con el estatuto o el objeto social de la cooperativa o la persona que sea, la persona jurídica que sea, y ahí nos va a dar una respuesta. ¿Sí? Me parece que por ahí pasa el análisis. Acá hay una pregunta que dice si un grupo de profesionales puede ser fiduciante poniendo en el proyecto su conocimiento y sobre la tarea a realizarse. Sí, sí, sería un fideicomiso, no es lo común, no es lo común. Primero voy a hacer una aclaración. Si en alguna respuesta uno a veces plantea ciertas dudas o ciertas disquisiciones, no es que eluda la respuesta o se haga el enigmático, pero retomo algo que dije en la charla. El fideicomiso no es un traje seriado, es un traje de confección, entonces Claro. es muy puntual. Volviendo a la consulta suya, Dorso. Es una que leí, la hizo Aldo, que está con Bueno, no, nosotros. está bien, sí, sí, sí. Mire, no es lo más común. Yo lo he visto en algunas figuras americanas, donde la intangibilidad del intelecto, o la intangibilidad del aporte, por ahí tiene alguna mensura. Yo creo que no habría ningún problema, habría que ver también un fideicomiso de qué, y habría que ver que quizás sería fácil la mensura económica de ese aporte. A lo mejor puede ser también una mensura, en mi pésimo inglés, en Estados Unidos están los fideicomisos, los trusts de caridad, que se llaman charitable trust o algo así. A lo mejor puede ser para un desarrollo científico, para un desarrollo, no sé, de una vacuna. Yo pienso que sí. El fideicomiso en ese aspecto como vehículo, sí. Habría que ver bien el tema de la evaluación de ese aporte y cómo se estipula, sobre todo con la ley de propiedad intelectual. Ahí tendríamos algún temita vinculado a la ley de la 11723, que es la ley de propiedad intelectual, para no infraccionar esa normativa. Pero sí, sí, entiendo que sí. En una primera respuesta, ¿no? Bien. Acá hay otra pregunta, dice, ¿qué Incluso, diferencia? perdón,
hay una biografía muy interesante de Paul Getty, que es ese magnate del periodismo, sobre los trusts. Y me parece que ahí algo hay, puede ser interesante la figura que planteó ese señor. Y ahora, un tema que fue muy, muy interesante en su momento es la creación de Fondo de Cultura Económica, la editorial mexicana. Esa fue una editorial donde se creó mediante un aporte fiduciario del gobierno. Se hizo un fideicomiso para la labor editorial, las traducciones. Sí, un dato más para el señor o la señora que hizo la consulta. Bien. Sí, perdón. No, está bien. Contesta. Dice, ¿qué diferencia hay entre beneficiario y fideicomisario? Yo por ahí, en el devenir de la charla, no profundicé, obviamente por el auditorio, por el tipo de auditorio, algunas cuestiones de ciertos tecnicismos. Y porque me parecía que no hace al núcleo, pero hay una diferencia que es el beneficiario el fideicomisario es un invento argentino, fue una creación argentina. Cuando ustedes lean los autores, si profundizan sus estudios, se van a encontrar con el fideicomisario dos cuestiones. Primero, una anécdota histórica, que en la primera emisión de bonos que se hizo, o de bonos vinculados a un fideicomiso que se hizo en Argentina, ya con la ley de deventures por 1908 o 12, creo, el escribano inglés, el notario inglés que hizo las traducciones se equivocó y le puso fideicomisario a quien tendría que ser fiduciario. Así que arrancó la figura con un problema etimológico. Eso como dato de color y dato histórico. Pero el fideicomisario es una curiosidad argentina porque las leyes de fideicomisos normalmente no lo prevé y hablan indistintamente de fiduciario y fideicomisario, como la misma figura. Para nuestro derecho, el fideicomisario es el destinatario final de los bienes. Quiere decir esto, que uno puede ser beneficiario de un fideicomiso, pero no ser el destinatario final de los bienes. Por ejemplo, un fiduciante encarga a un fiduciario que administre una propiedad por 5 años y nombra beneficiario de las rentas al señor A. Y en el encargo también pone que a los 10 años debe venderla o debe entregársela al señor B. El señor B sería el fideicomisario porque es el destinatario final de ese bien. Pero a su vez, por esas cosas que tenemos los criollos, yo como beneficiario, o el señor A, que era el beneficiario de la renta, a su manera es un fideicomisario, porque del dinero, el destinatario final fue él. Ahí no se sabe bien qué pasó con esa ley. En la ley de deventures, sí, la anécdota histórica que la contó un profesor americano ya por los 50 fue que el escribano inglés se equivocó en la traducción. Acá no sabemos porque los fideicomisarios normalmente son los fiduciarios. Incluso, un tema muy interesante, que yo, bueno, obviamente no lo pude tratar, los llamados fideicomisos de derecho público. Por ejemplo, cuando se hizo la paz de Versalles, los países que eran colonias, de los países perdedores, los países que eran colonias de los países perdedores, se creó un fideicomiso y hubo un fideicomisario que administró todos esos países y todos esos pueblos en beneficio de los ganadores. Es decir, ha sido la figura del fiduciario y del fideicomisario casi sinónimo. Acá, bueno, son las cosas que pasan con nuestra legislación. Entró en la 24.441 y ahora quedó en el Código Civil y Comercial. Incluso en la ley de entidades financieras también se lo llama, al banco se lo llama fideicomisario cuando tendría que ser fiduciario. Acá hay una pregunta que dice, ¿cuál es el organismo de control de los fideicomisos en la provincia? ¿Se sabe?
No, acá lo único que hay es que el fideicomiso se puede inscribir en la República de Comercio. No hay ningún organismo de control. No hay, por ejemplo, una superintendencia de control como puede ser lo que yo comenté de Colombia, o por ejemplo en la banca panameña, en el Banco Central hay una oficina, como si fuera un departamento, que controla los negocios fiduciarios. Acá no. Una oficina específica de control directo no. Acá hay una pregunta un poquito más específica del tema de obra. Dice, Mientras no me hagan sacar un cálculo matemático de hormigón. no, creo que no. Ah, bueno. En caso que no se cumplan los tiempos de entrega de la obra, pero que Sí. tanto el fiduciario como los fiduciantes quieran seguir con el proyecto, dice, ¿se formula un nuevo contrato? Dice, ¿cómo afecta esto en la ganancia del fiduciario al terminar la obra? Una pregunta buenísima, la verdad. Mire, esto daría por una charla autónoma, pero no, a grandes rasgos le digo. Está bueno, ¿no? Está bueno. Claro, son de los muchos temas que no pude desarrollar. Primero, el contrato, como todo contrato, usted puede hacer lo que quiera. Usted, perdón. Los participantes. Si la obra no terminó, yo puedo prorrogar ese contrato. Supóngase que el contrato de fideicomiso se hace para entregar el inmueble en 3 años. No llego, o no llega el fiduciario por los motivos que sean. Bien. Yo puedo prorrogar el contrato. Y bueno, la obra se va a entregar en 3 años, se va a prorrogar, y si tengo el consentimiento de todos los que participaron, no hay problema. Ahora ahí yo sería muy cauto con 2 temas. ¿Por qué no se llegó? ¿Qué recaudos tomó ese fiduciario para exonerar su responsabilidad de por qué no llegó en término? Y después, cuando yo me siente, o cuando el fiduciante se siente con el fiduciario a repactar el plazo de entrega, se me ocurre que el tema de los honorarios y el tema de la retribución, alguna cuestión van a tener que conversar, porque ahí por algún problema no se llegó, o por algún tema no se llegó. No quiere decir que siempre haya culpa del fiduciario, pero por eso es importante la figura del fiduciario y los recaudos que se toman. Otro tema del cual no hablé, pero que es muy importante, son los seguros que se vinculan a los fideicomisos. Y una palabreja que yo la empecé a escuchar en el 95, que se llaman las indemnity, que son las cláusulas de indemnidad. Es decir, bueno, hay que ver si el fiduciario está cubierto por cláusulas de indemnidad por su gestión. Pero sí, se puede prorrogar, incluso hará unos 20 o 25 días, de la provincia de Río Negro me hicieron una consulta sobre un fideicomiso público que se tuvieron que prorrogar, y sacaron los actos administrativos prorrogándolo. Lo que pasa es que, estoy hablando en general, si estamos en un grupo de fiduciantes y de beneficiarios, o de fideicomisarios de buen diálogo y en forma razonable, sí. Ahora puede haber un fiduciario que no quiera, perdón, puede haber un fiduciante, o puede haber un fideicomisario o un beneficiario que no quiera prorrogar porque diga, no, acá hay un incumplimiento contractual. Bueno, eso es, ahí hay mucho foco en la responsabilidad del fiduciario, mucho foco. Bien. Bueno, hay una pregunta más, cortita, dice, si la 24441 sigue vigente o se regula por el CCIC, que debe ser el Código Civil y Comercial. Bien, otra pregunta muy inteligente. Aldo de Paula, vamos a ver el autor. Muy bien. Bueno, la 24441 fue derogada de cuajo por el Código Civil y Comercial, que lo reguló, ya le digo, lo reguló en el libro tercero,
el libro tercero, capítulo 30. Libro tercero, título 4, capítulo 30. Pero, un tema muy interesante que se nos planteó cuando entró en vigencia el nuevo código, era bajo qué estatuto regíamos los fideicomisos. Hay un problema que se llama derecho transitorio, es uno de los problemas más complicados que hay en el derecho. Es decir, cuando usted tiene un ordenamiento y el ordenamiento cambia. A veces la misma ley que hace el cambio tiene disposiciones, nuestro código tiene disposiciones de derecho transitorio. Y a veces, eso yo lo hablaba con algunos escribanos que consultaban, en los fideicomisos que cuando que se sancionaba o que no se sancionaba el código, ahí también hubo al parecer una interna política bastante fuerte en el anterior gobierno, o en los anteriores gobiernos, se pactaban cláusulas en los fideicomisos, de derecho transitorio. Como ya más o menos se sabía cómo venía regulado, se ponía que de modificarse la ley, se iba a acoger al nuevo sistema o se iba a hacer una reformulación del contrato. No obstante eso, esa pregunta, ¿por qué digo que es interesante? Porque en fideicomisos de largo aliento, quizás no tanto en fideicomisos de negocios, que la propia vorágine de los negocios los agota en 3, 4, 5 años, pero en fideicomisos de largo aliento, por ejemplo, creo que en los fideicomisos forestales o en los fideicomisos vinculados a menores o incapaces, ahí habría que adaptar o ver qué aplicaciones o qué normas de la ley 24.441 se aplican y cuáles no. O directamente adaptar la estructura convencional a la nueva figura. No es un tema menor ese, es un tema que a veces, cuando traen un contrato de fideicomiso, la gente va y lee el código. En principio estaría bien, pero hay que ver si se creó bajo la 24.441, yo creo que habría que analizarlo porque puede haber disposiciones que no están, o disposiciones, por ejemplo, el fiduciario no podía ser beneficiario, y ahora sí. Bueno, esas cosas podrían. O el fiduciario no puede ser fideicomisario. Bueno, todas esas cuestiones habría que una lectura más fina, ¿no? Creo que no hay más. No sé si alguna de las personas presentes quiere hacer alguna consulta en vivo, ¿sí? No, yo pido perdón que me lancé a tirar la pregunta, pero no había visto nada del chat, no tenía ni No pasa nada, era por una cuestión de orden, nada más. No pregunté por. Está bien, joven, no hay problema. No hay problema. Bueno, Les agradezco a todos y espero que el tiempo no lo hayan perdido y les haya servido, por lo menos de una idea general de qué hablamos cuando hablamos de un fideicomiso. Han quedado muchos temas, pero bueno, no. Creo que en la charla informal le decía a los dos arquitectos que gentilmente me recibieron que cuando se sancionó la ley en el 95, dimos una serie de cursos en ABRA, que era la Asociación de Bancos, y eran cursos que duraban una semana, más o menos entre 1 hora y media y 2 cada clase, porque claro, el fideicomiso es un corte transversal sobre todo el derecho, entonces tiene implicancia en quiebras, en negocios, en familia, en laboral, en sucesiones, en derecho administrativo, y bueno, es impresionante. Bueno, mucha gente está agradeciendo, por si no leen los chats, dicen, todos te agradecen, muy interesante, muy ameno, muchísimas gracias, te dicen todos. Bueno, era la idea y el agradecido soy yo, sinceramente. Y bueno, y si calculan que puede llegar a ser interesante por ahí ceñir un poco, que son los dos grandes temas, la responsabilidad del fiduciario y aquel esquema laboral, por supuesto estamos, calculo, ¿no? Con el joven colega, ya me escuchó tantas veces hablar de fideicomiso, pero bueno.
No, sí, de hecho ya los vamos a comprometer, así que ahora después quedamos Quieren- en privado y vamos a... Se arma otra a total disposición, sinceramente. Bien. Yo todavía soy de los que cree que la ciencia o el estudio de la verdad o el estudio de las disciplinas son apuestas interesantes, aún en este país. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a usted, Gustavo. Muchas gracias a vos. Gracias también al doctor Montenegro. Muchas gracias. Bueno, nos estamos Muchas viendo. gracias a ustedes. Bárbaro. Nos vemos, gracias. Muchas gracias por el saber, por compartir el saber. Por favor, a sus órdenes. A sus órdenes.